Buenas tardes. Buenas, ¿Cómo está Ángel? ¿Cómo está Miranda? ¿todo bien? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, Victoria, Gabriel, David, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Aquí disfrutando esta tarde de verano en Alajuela, que no llovió. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo está el clima por donde están? Aquí está bastante soleado. Ahora estaba Ah, lloviendo un poco, pero ya salió el sol. sí, vamos a dar un par de minutitos, como siempre, ahí para los que están por conectarse y las que están por conectarse. ¿Cómo les fue con las obras? Cuéntenme un poquito, Vanessa. Bueno, yo las de Wagner las escuché un poquito, no las escuché completas porque se eran un poco largas. Igual con la obra, de hecho, ayer que la iba a ver, el video que nos había mandado como que lo bajaron de YouTube. Sí, Sí, yo eso les también lo iba, eso noté. les iba a decir que yo a veces pongo porque encuentro, digamos, como alguna obra en particular que vale la pena, que tiene una buena calidad, pero me he dado cuenta que cuando acude mucha gente a la obra, eh, no está escuchando bien. Dice, ¿ustedes me están escuchando bien? Porque Sí, profe. es que hay alguien que me dice que no está escuchando bien, entonces voy a ver cómo está el volumen, ¿no? Pero tengo el volumen a todo dar en la compu, David. Puede que sea tu compu que esté baja de volumen o algo. Bueno, sí ¿cómo se llama? Que escojo obras que están ahí y las veo, tienen buena calidad, etcétera, pero que a veces las pongo y cuando acude mucha gente a la obra, como que YouTube la, la, la banea por alguna razón, la quita. Yo Entonces, encontré una que era la misma que nos había mandado, pero el audio no estaba bien, ya había como un momento en el que la imagen y el audio iban completamente sí, como, desfasadas ahí. ajá, exacto. Si se pueden buscar alguna otra, pero sí, los que la lograron ver, pues quedaron bastante satisfechos y ¿De qué es lo de la obra de Juan Tenorio? no, sí, sí, correcto, ajá, Sí, Así es esa fue que la que bajaron. me ajá, pareció porque a mí me pasó que yo encontré esa misma, que iba el audio desfasado. ajá, sí, Sí, pero ahí, por eso es que le subí la primera que sí tenía buena calidad, pero como les digo, a veces cuando acude mucha gente a la misma hora, YouTube la quita, por alguna razón, entonces, sí les sugiero ahí cuando les suba alguna cosilla que tal vez por eso tenían tal vez 2 semanas y por eso lo que quería es más que todo como que escucharan un poco de las melodías de Wagner y pues también que se dieran el gusto de ver esa obra que muy buena también. sí, y es que el link ese, y como dice usted, seguramente entró mucha gente y banearon la obra. Yo estaba a punto de la H Espíritu, pero me encontré eso, así que ahí, Ujú. salvado, sí, sí. Probablemente también les voy a subir hoy unos libros no sé si el profesor les va a hablar, pero también se los voy a subir por ahí, el Ulises de Joyce y la Metamorfosis de Kafka, que probablemente hoy van a hablar, entonces por ahí se los voy a subir. Y si no los quieren, pues, leer de esa forma, también tienen la opción de visitar los audiolibros para que por lo menos tengan una muestra de la literatura de Perdón, que va a hablar hoy. Sí, ¿cuál, Juan. cuál fue el primer libro? El Ulises de Joyce Ulises, muy bien. ajá, y la Metamorfosis de Kafka. Bueno, sin más entonces, ya es hora, los dejo y las dejo y nos vemos ahora. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe. Buenas tardes, Buenas profe. Hola, tardes, profe, profe. bien, ¿y usted? Gracias, profe. Bien, bueno, vamos a iniciar esto. Ya hemos hablado en días anteriores del surrealismo, pero quisiera concretar algunos aspectos porque de las vanguardias, que es el tema último del programa donde estamos en este momento, hay que
reconocer que todas esas vanguardias con títulos diferentes son versiones o dimensiones, como quieran expresarse, de el mismo espíritu surrealista que corresponde al tercer ciclo de este proceso morfológico que hemos estado siguiendo en el curso y que lo quiero recordar una vez más porque quisiera que apareciera ahí en el trabajito final. Esto de los tres ciclos que integran un macrociclo histórico y que pues anoten ahí rápidamente que aparezca también en esa alusión al proceso morfológico de el periodo que estamos siguiendo, que es el de la edad contemporánea y que aquí en este curso lo llamamos macrociclo contemporáneo, que son tres ciclos. Un macrociclo es un periodo completo, orgánico, interno de evolución histórica y que siempre se perfila en tres etapas, que les podemos llamar ciclos, periodos, como queramos. En el primer ciclo es, yo le llamo de monólogo, porque es la categoría que explica que ese periodo es en el que la humanidad tiene una tendencia muy marcada a su subjetividad, a su intimidad. Y he leído que incluso en los periodos románticos, la manera de vivir de la gente en general tiene esas características de introversión. Entonces, el periodo de monólogo que se manifiesta en las artes como idealismo, perdón, como romanticismo, porque el romanticismo es un idealismo, pero no todo idealismo o toda manifestación idealista es romántica. En las artes, sí, desde luego esto es evidente. Y esa tendencia al idealismo es una tendencia a la subjetividad, a la interioridad del ser humano, de espaldas a la realidad exterior. Un ciclo histórico dura aproximadamente unos 45 años como promedio, y entonces ya el espíritu histórico que es giratorio en torno a un eje imaginario, que es el yo, que individualmente consideramos que hay en cada uno de nosotros, y que en cuanto al sujeto creador de la historia, que también nos lo tenemos que imaginar como un sujeto, gira en torno a sí mismo, y hay periodos de máxima cercanía del yo histórico, así como hay un yo individual, hay un yo histórico, máxima cercanía respecto a sí mismo, como enrollándose en su propio eje, girando en torno a ese centro, y máxima lejanía respecto a la realidad exterior. La duración es de unos 40 o 45 años. El segundo periodo, que ya es de un realismo moderado, manifiesta una tendencia del espíritu histórico a alejarse de sí mismo moderadamente y acercarse también al mismo tiempo moderadamente a la realidad exterior. Por tanto, los segundos periodos no son de monólogo, sino de diálogo, diálogo del espíritu histórico con la realidad exterior, la naturaleza y las sociedades, y todo lo que supone la vida exterior, la vida material del ser humano, en el escenario de su existencia. No hay intimidad, pero tampoco hay un realismo exagerado de cercanía excesiva a lo material, a lo exterior. Y el tercer periodo, y también una duración de aproximadamente 45 años, hasta que se cumple un tercer periodo, que es donde estamos ahora con las vanguardias, que es la primera mitad del siglo XX. Entonces, que nadie dude, y si en algún momento lo dudan, me preguntan para que lo repita, de que
En los terceros periodos ya no hay una extraversión moderada, sino una extraversión exagerada. Por tanto, una tendencia extrema al realismo, y por eso yo le llamo ultrarrealismo. También le podemos llamar ultraísmo. Es cuando el espíritu llega en su emigración desde su eje central, con el que empezó en el monólogo, en el primer periodo, llega a la máxima distancia de sí mismo y a la mínima distancia respecto a la realidad exterior. ¿Qué supone eso? Pues nada menos que un realismo extremo, y esto implica que el espíritu deja de ser propiamente espíritu, sin dejar de serlo totalmente, porque el ser humano no puede desprenderse radicalmente de su espiritualidad, de su racionalidad, de su mentalidad de ser racional, pero ya con valores que están como atestados, embotados de materialismo. Hay un materialismo extremo del espíritu histórico. Eso es extraversión radical, extrema. La primera mitad del siglo XX. Todo lo que se hizo en la primera mitad del siglo XX hasta, para poner una frontera natural histórica, la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, es un periodo de realismo extremo. Tengo que hablarles de algunas características generales de ese periodo antes de concretar algunas cosas del surrealismo que ya hemos empezado hace días. Y es que en estos periodos, yo lo he comprobado en las principales civilizaciones de la historia universal, como lo demostré en un tratado que publiqué hace pocos años que se llama Morfología de la Historia. Pero en este curso nos limitamos solo a la edad contemporánea, que aquí le llamamos macrociclo contemporáneo. Pero ya les digo que en cualquier otro macrociclo de la historia, en todas las civilizaciones, se cumple este orden de un idealismo, un monólogo, un segundo periodo que es un diálogo, un realismo moderado, clásico, ahí aparecen las características del clasicismo, y que son categorías muy importantes que ustedes las tengan ahí anotadas. Ya hemos hablado en el curso de las características del idealismo, como es el subjetivismo, el, el apasionamiento, las tempestades afectivas, todo lo afectivo, toda la gama de los afectos humanos son cultivados en el periodo eh, idealista, romántico, y en los segundos periodos lo que se cultiva es la perfección, la armonía, la proporcionalidad, ya dije perfección de la forma, la normatividad, la legalidad en todos los órdenes, y es un periodo donde no hay mucha creatividad radical, pero sí una atención muy especial a todo lo que se creó en el primer periodo. La tendencia a la armonía, la proporcionalidad, al equilibrio, son desde tiempos de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, las características de todo clasicismo. Recuerden siempre que algo clásico es siempre algo en todas las artes, será lo mismo, y no solo en las artes, sino también hablamos en las modas, en la indumentaria, en la vestimenta, la manera de vestirse. Incluso en el lenguaje corriente a veces decimos, es que es el típico, el clásico hipócrita o la clásica hipócrita por sus características personales. Clásico entonces como típico, como que es siempre así. Y entonces lo clásico, para que ustedes tengan una clave para eh, relacionarse con otras características que ya las estoy mencionando, que implica lo clásico.
Lo clásico es lo permanente, lo fijo, lo que alcanzó un nivel que fácilmente no lo va a cambiar. Más o menos como cuando ustedes van donde una costurera o un sastre, le piden una chaqueta y el sastre les dice que si lo quieren clásico o como se está usando últimamente, más largo, más corto, con una solapa ancha o muy delgada, con 3 botones o solo 2, cosas de estas. Quiere decir que lo clásico no está sometido a un vaivén caprichoso como las modas. Hay modas que duran solo unos meses, sino que permanece, que es trascendente y que puede sustituirse, claro está, y de hecho se sustituye, pero que se vuelve a ello en otro ciclo posterior. Eso es lo clásico, lo permanente, lo fijo, lo que tiene cierta perfección, que le permite mantenerse por encima de los caprichos, de las modas, de los cambios de un día para otro o de un año para otro. La duración de los ciclos históricos, yo creo que tiene un promedio más o menos permanente de 40 a 45 años, pero hay ciclos históricos que se definen con menos de 40 y otros con más de 50. Pero calculen ustedes que un macrociclo tiene una duración, una extensión temporal de unos 135 años. Y entonces el macrociclo, como indica, un proceso interno de evolución histórica en el que se distinguen 3 variaciones fundamentales: un idealismo, un realismo moderado y finalmente un ultrarrealismo. En el realismo moderado, que es ya donde habíamos hablado de Wagner, creo que no les he hablado mucho del impresionismo pictórico y me interesa rápidamente, ya que estamos en la recta final del curso, que tengan ahí, porque desde luego hay temas que yo creo que ya no voy a tener tiempo, como por ejemplo el simbolismo poético francés del siglo XIX, donde está Baudelaire, que se escribe Baudelaire, Rimbaud, que se escribe Rimbaud, y Verlaine, que se escribe Verlaine. Sobre todo esos 3, pero también a veces incluyen a Mallarmé. Esos simbolistas fueron muy importantes porque fueron precursores del surrealismo, que es en el que estamos, el surrealismo poético. Pero quisiera decirles algo sobre el impresionismo pictórico. Sobre todo porque, bueno, es contemporáneo de los clásicos musicales, como por ejemplo Wagner, Johannes Brahms, se escribe Brahms, Tchaikovsky. Los ballets de Tchaikovsky son el prototipo del clasicismo en música y son contemporáneos los pintores mediados del siglo XIX, los pintores impresionistas. En esto del impresionismo, lo primero que quiero que anoten es que oficialmente tiene su origen en una obra de Claude Monet. Claude se escribe Claude Monet. Famosísima y escandalosa cuando apareció, porque en una exposición en París en 1874, 72 o 74, en este momento no recuerdo, bueno, empezando esa década de los 70, presentó varios cuadros más o menos tradicionales o que los críticos y la gente culta estaban acostumbrados, conectado con la tradición, pero ya ese cuadro que presentó, que él no le quiso poner un título específico, sino simplemente impresión,
representaba una nueva estética y una nueva técnica pictórica, tan nueva que asombró y que pareció que era una burla, un capricho que Monet estaba haciendo, queriendo hacer pasar por obra de arte lo que no lo era. Vean ustedes qué curioso, y era una genialidad. Le llamó simplemente impresión, y por eso se originó el título, que ya nadie lo va a cambiar, de impresionismo, porque los jóvenes talentosos, pintores, se pusieron a imitar en sus cuadros esa nueva técnica. Los jóvenes son siempre los que captan el talento, la genialidad y tienen flexibilidad mental para ello. Por eso fueron los que lo aceptaron, y no solo lo aceptaron, sino que lo copiaron, lo asimilaron como una nueva técnica para producir pintura. Y entonces Luis Leroy, un crítico de arte, despreciativamente dijo: hombre, estos jovenzuelos son unos impresionistas, porque encontraban las pinceladas sueltas, que era precisamente lo que había escandalizado del cuadro de Monet, que se llama, que al fin le pusieron luego específicamente Sol Naciente. Si no lo han visto, véanlo, porque es una maravilla de cuadro. A estas alturas de la historia nosotros no tenemos ningún inconveniente en apreciar la belleza, la genialidad de ese cuadro, pero cuando apareció escandalizó, porque lo entendían como un trabajo mal hecho, caprichoso, como si Monet estuviera borracho cuando lo pintó. Decían que era una colección de parches, de sombras. No se daban cuenta de que había una genialidad ahí, es que por primera vez en la historia de la pintura se había pintado los reflejos de la luz, en este caso del amanecer, en el agua de una bahía. Nunca se había pintado eso, ni se creía que se podía pintar. Pero les parecían todos los demás cuadros y otros que son precursores, como uno de Manet, que se llama Desayuno se lo recomiendo, Desayuno en la hierba. Me interesa que lo anoten ahí, porque este cuadro se consideró precursor, no impresionista, sino precursor del impresionismo. Yo nunca, sinceramente, nunca le he visto. Hay algunas libertades nuevas, eso sí, pero que tuviera, bueno, tal vez algún detalle sí de la manera de pintar el cuadro, no muy abiertamente impresionista, pero como tiene algunas licencias, digámoslo así, algunas libertades, se ha considerado siempre como precursor del impresionismo. Y luego Manet, no se confunda Manet con Monet, Eduardo Manet, y Monet, que es el que inició el movimiento surrealista. Manet, con esta obra, es precursor, y Desayuno en la hierba escandalizó también, porque les pareció que era un cuadro que no cumplía con los cánones tradicionales que se cultivaban desde el Renacimiento. Y que hay una muchacha en el fondo, en el segundo plano en el cuadro, que está metida en una especie de riachuelo, remangándose la falda, una falda vaporosa, pero es como un esbozo. Y que la pintura fuera solo un esbozo, les pareció a los críticos que eso estaba sin terminar. Y era una nueva técnica, como les digo, y una nueva estética, una nueva manera de entender el arte de la pintura.
Los críticos decían que eso tenía que retocarse. Y todos los demás cuadros impresionistas fueron criticados porque eran cuadros, decían, sin terminar, con además pinceladas, vistos muy de cerca, pinceladas sueltas, caóticas, sin forma, y que había a cierta distancia, y eso sí es típico del impresionismo, que es a cierta distancia de la contemplación cuando se ofrecen las formas definidas. Se sabe en la actualidad, desde hace quién sabe cuántos años, en las academias de artes, como en la Universidad de Costa Rica, muchachas que han estudiado eso me han dicho que ahí les enseñan las técnicas impresionistas porque no son nada fáciles y además es algo que hay que ir adquiriendo paulatinamente. Es la yuxtaposición de colores, es poner unos colores junto a otros o unos encima de otros para lograr un efecto cromático. Eso nunca, antes del siglo XIX, antes del impresionismo, nadie lo había cultivado de esa manera. Y más bien los críticos decían que eso era no saber pintar, porque la tradición pictórica exigía que los cuadros fueran simples, absolutos, independientes, sin mezcla de unos con otros, y menos poner uno al lado de otro para ver qué efecto producía esa conjunción cromática. Vean ustedes que era una nueva estética. Bueno, para no insistir mucho, porque tengo que hablarles concretando el impresionismo, y voy a ver si el próximo día, no sé si hoy habrá tiempo, pero el próximo día quiero explicarles concretamente el abstraccionismo, que es la otra gran vanguardia. Todas son surrealismo en versiones diferentes. Por eso nos interesa tanto el surrealismo. Pero quisiera que anotaran ahí por lo menos 3 o 4 nombres de grandes pintores. Ya he mencionado a Manet con su Desayuno en la hierba y a Monet con su Sol naciente. La pintura de Manet, al fin no dije por qué escandalizó. Bueno, un poco por eso de que la muchacha que está en el arroyuelo era como un esbozo apenas. Tampoco hay ahí una medida exacta de las coordenadas, de la ley de los diámetros, que pues venía desde la perspectiva del Renacimiento. Pero sobre todo el escándalo fue porque hay una mujer, para que vean ustedes la mentalidad cómo cambia y a qué distancia histórica estamos nosotros, afortunadamente en el orden moral, de que en el cuadro de Manet, Desayuno en la hierba, hay una mujer desnuda en el plano inmediato. En el arte, el desnudo femenino siempre ha sido cultivado. Lo cultivaron mucho ya en la escultura los griegos, en la pintura, pero sobre todo en la escultura, en el Renacimiento. O sea, no era nada nuevo en cuanto a desnudo femenino. El problema es que excepto ya con Goya también, que yo les he hablado de Goya, las majas de Goya, la maja desnudo de Goya, es una maravilla porque es un desnudo femenino completamente humano, muy erótico. Cualquier hombre y también mujer puede darse cuenta de que sí, que es y además el color de la piel es totalmente humano, mientras que el desnudo femenino a lo largo de miles de años se ha cultivado como divinización. Es la perfección clásica, que siempre sea. Y entonces, los griegos ni siquiera cultivaron la expresión, la expresividad psicológica de la mujer representada. Les interesaba solo la perfección de la forma y no la expresión anímica. Eso es un defecto que podemos observar porque les preocupó solo ese formalismo perfeccionista que caracteriza lo clásico. En cambio, esta mujer, que además era la querida del pintor, eso también influyó muchísimo en
en el escándalo, era una mujer conocida como mujer, pues no sé si amoral o con una moral, eh, como dijo en mi época de estudiante en Madrid, el embajador de Costa Rica en ese momento, en una ocasión, hablando de una muchacha tica, pero que tenía así cierta reputación dudosa, dijo el diplomático don Virgilio Chaverri, sí, tengo entendido que es una muchacha de moral distraída. Que a mí me hacía gracia que la muchacha dijo, entonces yo sí quién sabe qué soy, porque a mí me gusta mucho la distracción. Y a todas, decía, a todas nos gusta la distracción. Entonces, ¿qué? ¿Somos inmorales o qué? Según ese viejo. Bueno, entonces, pues ocurría que era conocida en París por esas razones, casquivana, dirían en España. Pero es que hay algo curioso también, la mujer es sexy. Es una mujer como de unos 28 años, tal vez, cara bonita, el cuerpo atractivo, erótico, erotizante, pero imperfecto. No es una divinización. Hasta una cierta llantita hacia la cintura. Y entonces, ¿qué les pareció a los críticos, a los moralistas, a la gente mojigata e hipócrita de la época? Que era como que una mujer de carne y hueso se hubiera metido en el cuadro. Y era así. Pero además contrasta, si ustedes ven que doña Cintia les ha mandado la imagen, que está rodeada de dos hombres, uno de ellos es el pintor, vestidos completamente de negro hasta arriba, ¿sí? Como muy ceremoniosos, casi como en una iglesia o en una ceremonia sí, eclesiástica. Y entonces para eso contrasta más con ese tipo de belleza, como le digo, humana, existente en la vida real y que por eso terminó escandalizando debido a que la costumbre en el arte era divinizar la figura desnuda de la mujer. Contemplen también el cuadro ese que les mencioné de impresión, porque es de extraordinaria belleza y verán ustedes y se extrañarán como personas que afortunadamente están viviendo en una época muy avanzada, que era una maravilla, es una de las grandes pinturas de la historia del arte y que logró algo que nadie había intentado siquiera anteriormente, como dije, que era representar el reflejo de las luces, y en este caso las luces sombrías del amanecer en el agua. Eso ni siquiera lo había intentado nadie, y no es que les pareciera difícil, es que no se les había ocurrido ni siquiera eso. Ya es un nuevo valor que apareció ahí, y por eso entonces citen ahí y subrayen, aparte de estos dos precursores, hay un pintor que les recomiendo, inglés. Bueno, hay varios precursores del paisajismo del siglo XIX, por ejemplo, Lawrence, pero sobre todo hay uno que se adelantó, William Turner, se adelantó no solo al impresionismo, sino incluso al fauvismo. Vamos a ver si por lo menos tengo tiempo en el curso de mencionar unas pocas cosas del fauvismo. Se escribe fauvismo con V. Fauve, fauve, pronunciado en francés, significa fiera. Entonces es un apodo que les pusieron a los fauvistas. Fierecistas significa eso. Y William Turner se adelantó 80 años a una de las versiones más avanzadas de las vanguardias en pintura, que es este fauvismo. Y también tengo que mencionar, bueno, ya mencioné a Lawrence. Creo que es el más cercano a los impresionistas.
no, bueno, fue un poco escandaloso también porque hay ya en William Turner un abstraccionismo cromático, un cromatismo que lo vamos a ver en el abstraccionismo de Kandinsky. Desde ahora les anuncio que Kandinsky fue ante todo un cultivador de la cromatolatría. Anoten esta palabra ahí con raíces griegas, ya les digo qué significa cromatolatría o podremos adulia o dulia, pero es mejor cromatolatría, que es la adoración del color por el color mismo. Esa sería la definición que les doy. Y ocuparse ante todo del predominio del color en un cuadro, más que la forma, más que la representación en sí. Y en cuanto a ya ese esquema que les di, monólogo, diálogo y finalmente altercado, en esta época en que estamos, bueno, en este periodo, ¿verdad? Este ciclo de extraversión, de ultrarrealismo, dije, primera mitad del siglo XX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, para tener una frontera natural ahí, de manera que ya en la segunda mitad del siglo XX cambió la espiritualidad histórica. Empezó un nuevo ciclo histórico, un primer periodo de reconciliación, de integración y por tanto de idealismo, hasta los años 90. Y ahora, que me lo han preguntado, ¿en qué periodo estamos? En un segundo periodo ya bastante avanzado y acercándonos a un tercero que será siempre de realismo extremo. Ya estoy viendo algunos detalles en exposiciones que he comprobado por la televisión, por los periódicos, aquí mismo en Costa Rica, exposiciones de España y de aquí, están empezando a aparecer pinturas con deformidades y con abstraccionismos. Igual que en la primera mitad del siglo XX, para que ustedes vean que los ciclos siempre siguen en el mismo orden. Idealismo, segundo, realismo moderado, tercero, realismo extremo. Ese macrociclo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX, ya les dije, fue un primer ciclo de un macrociclo que le podemos llamar postcontemporáneo. Pero volvamos entonces a donde estamos. Y es que el surrealismo y todas las demás vanguardias que participan de la misma actitud cultivaron o hurgaron, quiero decir, bucearon, se sumergieron en el subconsciente. La palabra surrealista, si no lo dije el otro día, lo digo ahora, la inventó el poeta francés Apollinaire, con doble L, Apollinaire. Precursor, el surrealismo tuvo en el dadaísmo. Y yo creo que algo les he explicado alguna vez, sino, bueno, por si acaso, el dadaísmo lo inició y no duró mucho, pero lo creó y fue una genialidad que luego aprovecharon los surrealistas. Tristán, el suizo, Tristán Tzara, Tzara, en Zúrich, en un café de Zúrich con otros, idearon la escritura automática y la mezcolanza de diferentes frases y de diferentes ideas para confeccionar una obra literaria totalmente distinta a todas las anteriores. Entonces, en el tercer periodo, que es donde estamos, en donde predomina el surrealismo, hay una ruptura, hay una extraversión radical del espíritu.
Anoten estas categorías. Absurdo, bueno, extraversión, realismo extremo, o sea, realismo, absurdidad, subconsciencia, el absurdo, el disparate en todas las variantes, y exhumar, exteriorizar las raíces subconscientes de nuestra mentalidad y de nuestra cultura. Ruptura es una categoría fundamental. Hay altercado en este periodo. Altercado significa crisis, polémica y, por supuesto, ruptura. Ruptura con todas las tradiciones. Ruptura entre la realidad inmediata y la realidad subconsciente. Entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo real y lo imaginario. Entre el pasado y el presente. Para todos los artistas de la primera mitad del siglo XX. Nada debe quedar en pie, ni la realidad habitual que nosotros pensamos por nuestra cultura adquirida, ni la realidad que percibimos a través de los sentidos puede copiarse en novelas, en la pintura sobre todo. Picasso y Dalí, que son los máximos representantes de esa gran transformación, procuraron siempre trastrocar, desfigurar, transformar radicalmente la realidad tal y como la pensamos y la percibimos. O sea que era una revolución destructiva de toda la consolidación cultural, histórica que había acumulado la humanidad. Nada debe parecerse a lo que se había cultivado anteriormente, ni nada debe parecerse en una pintura a lo que estamos viendo inmediatamente a través de nuestros sentidos. Picasso dijo en una ocasión que él no pensaba las cosas como las veía, no las pintaba como las veía, sino como las pensaba. Pero vean ustedes lo curioso, en otra ocasión dijo, nunca cuando lo criticaba porque aparecía una mujer de perfil y de frente, con un ojo arriba y otro abajo, y distorsiones así que no se sabía en el cubismo analítico y sintético, sobre todo en el sintético, nunca se sabía exactamente qué era lo que se representaba. Y retratos también en que la persona, el retratado, nunca se reconocía como tal. Tenía que preguntar, ¿y ese soy yo? Porque no había que copiar la persona tal y como era, sino como le daba la gana al pintor, sometiendo aquella imagen a todas las desfiguraciones, cuadriculaciones del cubismo y mezclando unas piezas con otras. Era crear un rompecabezas, un puzzle, como llaman en España, tomando la palabra del inglés. Y que el contemplador, el espectador, se encargue, si puede, de ordenarlo como quiera. Que Picasso, después de decir que no había pintado las cosas como las veía, sino como las pintaba, lo mismo dijeron los fauvistas. A Henri Matisse, un periodista, le preguntó, mire señor, por curiosidad, cuando usted se está comiendo, porque Matisse era el dirigente de los fauvistas, y todos los bodegones, o sea, las flores, no se sabía qué flores eran, un plato ahí con frutas, no se sabía exactamente si eran peras o naranjas, o no le interesaba, a no ser que la figura fuera demasiado conocida, pero la gente no sabía exactamente qué frutas eran, ni le interesó, porque procuraban no retratar la naturaleza. Decía que ya eso se había hecho toda la vida, durante miles de años, que ahora tenían que interpretarlo. Y que después de decir que no pintaba, bueno, a Matisse le preguntó a un periodista, mire, cuando usted está comiéndose un tomate, ¿cómo lo ve?
Y entonces dijo, no hay ningún problema, cuando me como un tomate lo veo como usted, como cualquier otra persona. Diciendo que una cosa es el tomate que se come y otra el tomate reproducido artísticamente. ¿Y qué relación hay? Habría que preguntarle, ¿qué relación hay entre el tomate que usted se come y el tomate que usted representa? No sé qué hubiera dicho Matiz, pero tal vez hubiera dicho, bueno, la relación que hay entre una cosa tal y como la percibimos normalmente y una cosa como la pensamos a través de un concepto. Ya, ¿entendió? Pensamos y pintamos, representamos las cosas conceptualmente, racionalmente, como seres humanos, y no como la vería cualquier animal, con unos ojos mejores que los nuestros. Pero hay una cierta contradicción, por ejemplo, en Picasso, que dijo que pintaba las cosas como las pensaba, que en cierta ocasión, como deformó todo, lo desfiguró, lo estiró, lo deformó, como le dio la gana, todo lo que pintó. Dijo, nunca he pintado nada que no haya visto. Para un momento a ver qué le hubiera contestado, por ejemplo, David Morales, o Mora, David Mora. Si no te molesta en este momento hablar, lo que se te ocurra con esto de que dijo Picasso, de que él no pintaba las cosas como, como las veía, sino como las pensaba. Si se le hubiera preguntado qué diferencia hay entre la cosa vista y la cosa pensada, ¿qué crees que hubiera podido decir Picasso? Porque él decía, a esto, ¿cómo entendés que dijo que nunca había pintado nada que no hubiera visto? Entonces era como para decir, ¿y no dijo usted una vez que no pintaba las cosas como las veía, sino como las pensaba? Ahora resulta que usted dice que no ha pintado nunca nada que no haya visto. ¿Qué crees que hubiera contestado? Yo ya sí me imagino que, porque a Picasso no lo podía agarrar nadie, siempre contestaba lo que le diera la gana, y hubiera contestado una extravagancia cuando le preguntaban por el sentido que tenía un cuadro, decía que él no era crítico, que fuera a preguntarle a un crítico, porque él era solo pintor. O sea, no quería comprometerse en nada, ni quería aclarar nada, para que la gente se impresionara más con aquello que no entendía. Porque la gente muy, muy humildemente seguro dice, no, no, es que esto es demasiado genial para que yo lo entienda. No hay que ser tan humilde. Vamos a ver qué diría David Mora. No sé si sabes qué te estoy planteando para ver tu opinión. Más o menos. No sé, a mí me Bueno, recordó la semiótica, no sé, por la manera en que hablaba de pintar lo que usted piensa en lugar de lo que ve. A mí me recordó la semiótica. Me vino a la mente Humberto Eco, ¿verdad? Entonces, no sé, me puse a pensar en la manera en que él genera una relación dual, ¿verdad? Entre una cosa y su representación, ¿verdad? Una cosa, porque son, digamos, son cosas separadas, ¿verdad? La cosa y la manera en que lo representamos. Entonces, no sé, siento que cuando decía que él pintaba las cosas que pensaba en lugar de las que ve, supongo que lo que estaba era tratando de desligar al máximo estas dos ideas, ¿verdad? Una cosa es el concepto y otra cosa es la cosa. Entonces, él trataba de pintar no sé, la esencia tal vez, ser un poco panchamámico, pero más o menos, supongo que eso era lo que él quería decir, ¿verdad? Pintar la esencia de este objeto, no solo su mera representación. Eh, sí, supongo que más o menos sí, eso era sí. lo que quería decir. Y, Siento que ya con esa segunda frase, la de que yo nunca he pintado cosas que no haya visto, ahí sí ya estaba como nada más por decir cualquier tontera, la verdad, porque no sé, ¿qué significaría?
estaba pintando las cosas que veía en Por sus eso, representantes. Entonces está como un poco jalado a los pelos. por eso, si un periodista le hubiera dicho, mire, usted hace años dijo que no pintaba las cosas como las veía, sino como las pensaba. Y ahora está diciendo que usted nunca ha pintado nada que no haya visto. Entonces yo me imagino que él, bueno, todo lo que acabas de explicar está muy bien y es una explicación excelente si es que Picasso lo hubiera dado, pero a Picasso no le gustaba dar muchas explicaciones. O no se le ocurrían o no le daba la gana. Es muy probable que no le diera la gana, ¿verdad? Porque un hombre genial como ese, pues, me imagino, pero además es que no le interesaba aclarar para que Bueno, también, también, no sé, también se me ocurrió que hay muchos artistas, ¿verdad? Que les gusta mucho probar a las personas que consumen su arte, ¿verdad? No sé, por ejemplo, los escritores del realismo mágico les gustaba hacer libros que fueran tal vez no confusos, pero sí difíciles de seguir, ¿verdad? Que demandaran la atención de los lectores. No sé, tal vez Picasso lo que quería era retar a los sentidos de los críticos, ¿verdad? De todos los que apreciaban el arte pictórico. Y también, pues, ayudar un poco más a, no sé, tal vez a formar el criterio de la gente a la hora de ver arte, no tanto solo como absorber lo que está tratando de dar el artista, lo que está tratando de representar el artista, sino también usted mismo de manera individual ser capaz de decir, "Di, yo entiendo esto de esta manera, ¿verdad? Yo siento que este cuadro me dice a mí esto, a mí particularmente, que no es algo que tienden a hacer mucho los artistas. Bueno, o sea, a veces sí, a veces no, depende también a veces del ego de cada quien, de si yo creo que el arte que yo hice es únicamente, se puede interpretar únicamente como yo lo pensé, o estoy dando libertad a que todas las personas que lo consuman lo vean de la manera que quieran. sí, algo así contestó Dalí cuando lo echaron del grupo surrealista, dirigido por André Breton. Dijo, ustedes son unos grandes idiotas porque los que se están saliendo del surrealismo son ustedes. Yo soy el surrealismo en sí mismo y ustedes son ellas benedizos. Y entonces ellos mismos, según Dalí, habían quedado fuera del surrealismo. Picasso tal vez hubiera podido, aunque no creo que Picasso tuviera cierta profundidad intelectual, filosófica, no, jamás, creo que no. Pero al decirle, bueno, ¿cómo dijo usted que no, que no había pintado nunca nada que no había visto y ahora resulta que antes había dicho que pintaba las cosas como, no como eran, sino como las veía? Picasso hubiera dicho, sí, pero es que es lo mismo. Yo nunca he pintado nada que no haya visto, pero nunca lo he pintado como lo veo. Entonces, ¿qué quiere decir usted? Que ahí, a su manera, está la realidad. Desde luego, sí, deformada, si usted quiere, o interpretada por mi sensibilidad, mis tendencias estéticas, pero no hay nada que esté, que no se consiga, aunque sea fragmentariamente, en la realidad. Y eso, pues si lo dijera así, sería cierto porque el ser humano no puede sacar su imaginación de la realidad. O sea, todo lo que nosotros nos imaginamos, por absurdo que sea, el absurdo mismo, en general, una frase absurda, como la de los dadaístas, famosísima, que inició todo lo que después iba a llamar surrealismo, el cadáver exquisito beberá el vino nuevo, es una absurdidad. O la raíz cuadrada de Mahoma es el Everest. Ah, es decir, ¿cómo se puede entender eso? Si uno quiere encontrarle sentido hasta el absurdo más grande, se lo encuentra. O sea, el absurdo es una variante lógica de la lógica correcta, pero es variante. O sea, nadie puede inventar un absurdo que no tenga algo de lógica, porque sería salirse de su propia lógica y por tanto perder la capacidad de pensar.
de esa frase, el Everest es la raíz cuadrada de Mahoma. El Everest ya ustedes saben por geografía que es el pico más alto del mundo. Es la raíz cuadrada de Mahoma. ¿Qué tiene que ver la raíz cuadrada con una altitud montañosa? Nada, ¿verdad? Y Mahoma, tres realidades totalmente incomunicadas entre sí por los conceptos. Pero si queremos encontrarle sentido, se lo encontramos. Por ejemplo, que un fanático del mahometismo podría decir, sí, porque esa altitud que nos asombra, porque es como geográficamente lo más alto, es si acaso la raíz cuadrada de lo que representa Mahoma para mí, para todos los musulmanes, puedo decir. Y entonces Profe, le encontró algún sentido de esa expresión, sí. y es que, ¿sabes? También, no sé si son los musulmanes o por algún lado he escuchado yo que dicen que si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Ah, Entonces, bueno, de seguro, entonces ahí le pusieron la raíz cuadrada como diciendo, sí, elevemos la montaña, bueno, elevemos Mahoma, a la un medio obtenemos el Everest. Entonces, por lo menos lo de Mahoma y la montaña sí no encuentro relación, pero sí, la raíz cuadrada y el Everest no. sí, Pero ahí, compararía la grandeza geográfica del Everest con la grandeza incomparable de Mahoma. sí, sí. Y de esa manera lo podría explicar. Pero fíjense que a propósito de esto, de las respuestas que dio Matiz como fobista cuando el periodista le preguntó que cómo bebía un tomate cuando se lo comía. Que yo le pregunté a un niño de, creo que tenía unos 5 o lo más 6 años, que estábamos dibujando y dibujaba muy bien casi todo es un niño que tiene mucha facilidad. Las figuras geométricas, le pedí que hiciera un cono. Y yo, no, un cono yo no lo sé hacer. Y entonces, para vacilarlo, como decimos en Costa Rica, a ver qué me contestaba, le dije, ¿usted nunca se ha comido un cono? Y inmediatamente me dijo el niño, yo me lo como, pero no lo sé hacer. No lo sé dibujar. ¿Qué me estaba diciendo? Que eran dos cosas totalmente distintas. Igual que lo que contestaron esos genios de la pintura. Una cosa es el tomate, como se lo come, y otra con la representación simbólica que le da la gana a él meter en un cuadro. Y lo mismo, el caso de las deformidades y absurdos de Picasso, que parece que no son reales, pero todo lo que él pintó era real, surreal, o sea, subconscientemente interpretado por el concepto estético que él tenía y las nuevas técnicas que estaba inventando. Hay algo en Picasso y les recomiendo que miren algún libro de historia del arte, algunos cuadros de Picasso, algunos son famosísimos, Las señoritas de Aviñón, por ejemplo, que inicia el cubismo, algún cuadro que represente el cubismo analítico, otro que represente el cubismo sintético, el Guernica, que es un cuadro famosísimo, tal vez el más famoso de Picasso, porque representa un bombardeo que realizaron los nazis, que le ayudaron con la aviación a Franco, que luchaba por y que lo logró combatir el comunismo mundial metido en España. Al entrar las brigadas internacionales del comunismo internacional, Franco, que era un general genial, se dio cuenta de que aquello iba a ser muy difícil o imposible. Inventó una nueva estrategia militar y pidió ayuda a Hitler y a Mussolini, que le mandaron aviación. Y cometieron la arbitrariedad, que no se sabe si Franco dio la orden, porque en una ocasión bombardearon un barrio residencial
en Barcelona y Franco se puso furioso y le mandó un mensaje a Mussolini diciendo que las órdenes las daba él, no los generales que él le estaba mandando, que se lo agradecía muchísimo, pero que en adelante no ocurriera eso, porque eso era una torpeza política increíble bombardear un barrio residencial que no era necesario. Y los nazis bombardearon Guernica, que es un pueblo cercano a Bilbao, una de las capitales, la capital precisamente de las Vascongadas, de Vizcaya, que se llama. Una gran matanza hubo ahí. Y Picasso, como era multimillonario, pero irónicamente era comunista o simpatizaba con el comunismo, simpatizó con la Segunda República, podrida de comunismo. Entonces, estuvo siempre en París hasta la muerte, no pudo volver a España porque él decía que mientras estuviera Franco ahí, él no volvería. No creo que fuera miedo a que lo metieran a la cárcel o lo mataran, porque eso, una torpeza de esas no le iba a cometer el régimen de Franco, pero era puro capricho de mientras esté ahí, o sea, se sentía enemigo de Franco, aunque a Franco le importaba nada que Picasso fuera enemigo suyo, pero pintó ese Guernica y me gustaría que lo vieran y lo observaran porque ahí es uno de los últimos cuadros, bueno, sí, no, pero sí, uno de los cuadros de madurez y podríamos decir de vejez también, muy simbólico de su posición en cuanto a la Guerra Civil Española y que ahí manifiesta algo que fue permanente en Picasso, que fue el esquematismo geométrico, o sea, restos, digamos, residuos del cubismo en el Guernica. No hay dramatismo, es una pintura plana, de plano inmediato, sin profundidad perspectiva, sin perspectiva aérea, todo en un mismo plano, con símbolos, un caballo muerto, una mujer con un niño en brazos, con una cara totalmente desfigurada, en eso era un gran maestro Picasso, que representa, claro está, la tragedia de una madre con su niño, se supone que muerto, un toro que también representa la fuerza, y una figura por ahí un poco misteriosa con sombrero, que nunca se ha sabido exactamente qué significa. Y en realidad quiso representar ahí simbólicamente la tragedia de Guernica, pero de una manera antidramática, fría, algo esquemático como que eso hubiera ocurrido hace 20.000 años o sí, en la prehistoria o en la época en que fuera, porque no se nota en nada la sensibilidad dramática, conmovida del pintor cuando representó eso. Pero sí es simbólico de pues esa catástrofe que ocurrió por el bombardeo nazi en la Guerra Civil Española en ese pueblo cercano a Bilbao. Los nazis tenían vigilado porque como eran aliados de Franco para combatir el comunismo en Europa, tenían vigilado a Picasso, le invadieron su casa en una oportunidad y le enseñaron una fotografía del Guernica y le dijeron, ¿usted hizo esto? A ver qué decía. Imagínense ustedes, soldados nazis metidos en la casa de Picasso y que le estaban reclamando o amenazando de que si él había hecho eso. Y se dice que Picasso tuvo la gallardía, la valentía, de decir, no, eso lo hicieron ustedes. Es que son salidas que uno dice, bueno, solo un genio las tiene, porque jovencillo a Picasso, ya que estoy hablando de él,
En una biografía dice que cuando estaba dándose a conocer y andaba mal de dinero y hacía retratos, claro, para ganarse algo, una señora se lo presentaron y le dijeron, este es un buen pintor, le puedo hacer su retrato. Y la señora fue tan idiota que le dijo, bueno, está bien, haga mi retrato, pero me hace bonita. Y a Picasso no le gustó eso. Y le dice, no, no, no tengo tanto talento para eso. Ya ustedes se imaginan lo que le quiso decir. No había ni Miguel Ángel, ni Leonardo da Vinci, nadie hubiera podido hacerla. Era como si le estuviera diciendo eso. ¿Quién va a hacerla a usted bonita? No sería un pintor, sería otro tipo de artista capaz de reconstruir de alguna manera los adefesios. Bueno, entonces, paro un momento para ver si alguno de ustedes me comenta. Ven ustedes que se nos va, por lo menos a mí se me va el tiempo muy rápidamente y todavía tenemos que hablar más del surrealismo, que fue pues, una tendencia artística que cultivó sistemáticamente el absurdo, que extrajo todo lo que pudo, todo el ripio que pudo de la subconsciencia, que es contemporáneo de Freud, que también estudió científicamente el subconsciente, que fue muy aficionado, todo el artista de la vanguardia fueron aficionados a las enfermedades mentales, y quería mencionarles y recomendarles que lean de Franz Kafka, las dos con K, Kafka. La Metamorfosis, que es una obra muy conocida de juventud, un poco influido por la psiquiatría de la época, no solo en esa obra pues presenta un síntoma esquizofrénico avanzado, como es la conversión mental del personaje en un escarabajo que amanece un día de tantos, según él, convertido en escarabajo, se siente como tal, y que la familia también lo trata ya dentro de esa nueva manera de ser. Y las novelas clásicas ya de Kafka, que son El Castillo, donde hay realmente una paranoia burocrática, podríamos decir, o El Proceso, que es una persecución judicial que nunca se sabe a lo largo, no lo sabe el personaje, ni lo sabe nadie, por qué fue perseguido, qué juicio le hicieron, qué jueces lo juzgaron, y al final, más absurdo todavía, el personaje es decapitado en el pretil de un puente. En eso termina El Proceso de Kafka. También le recomiendo el Ulises de Joyce, Joyce con Y, Joyce, irlandés, y el Ulises, que es una novela la más genial del siglo XX, que es representante de esto que les dije, la ruptura de todas las vanguardias con la tradición, porque ahí se rompen todas las normas de la novelística tradicional. Y por ahora, pues para que doña Cintia rápidamente les pase la lista, a no ser que quieran decirme algo. Si no quieren decir, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de un cuadro de cromatolatría? De Kandinsky. Kandinsky. Ok. Sí. Vasily se escribe con W. Sí. La próxima vez les voy a hablar del abstraccionismo, entonces vamos a entrar en pormenores sobre la obra, las obras más representativas, porque Kandinsky tiene obras figurativas, también tiene obras en que practicó el miniaturismo, obras más o menos tradicionales, figurativas, y el abstraccionismo antifigurativo de él introdujo una nueva geometría inventada por él, pero tal vez hay una obra que se me ocurre en este momento que se la puedo recomendar, que se llama algo así como Cielo
celeste. Cielo del Este, ok. Sí, sí, ya veremos que es una pintura de gran encanto porque podríamos decir que es una pintura para halagar a la niñez, o por lo menos simbólica de la niñez, por el candor que hay ahí en la representación de los colores y sobre todo ese azul muy original que introduce Kandinsky en ella. Hay, por lo tanto, siempre en Kandinsky, incluso en las obras figurativas, un amor, ya les digo, una adoración del color, o sea, una cromatolatría que predomina por encima y por debajo de las formas representativas. Y la geometría que introdujo, y ya lo veremos, no tiene nada que ver con las geometrías anteriores. No sé si alguna otra duda o preocupación de alguien, alguno o alguna que quisieran preguntarme algo. No sé si Melanie Camacho, bueno, no sé, ahí veo la fotografía, no sé si está escuchándome. Sí, profe. Bueno, ¿qué le pareció algo? Coménteme rápidamente algo y ya pasamos a que doña Cintia revise la lista. ¿Algún tema? Bueno, es... ¿Sí? Ujú. ¿Perdón? No, que de los temas que hemos tratado hoy, algo que le haya llamado la atención. Bueno, me gustó mucho lo que es el impresionismo pictórico, Ajá. porque siempre me ha gustado mucho ver cómo revoluciona lo que es el arte y todo eso. Entonces sí, la verdad es que sí me gustó un montón. No sé si, gracias, no sé si les mencioné los, bueno, dos principales, pero también se me olvidó mencionarles a Cézanne, que se escribe con C y con Z, Cézanne, Cézanne, Renoir, que es el virtuoso, Renoir se escribe, y también Gauguin, muy exótico porque se fue al Pacífico, a la isla de Tahití, donde representó a modelos totalmente exóticos porque era una raza totalmente diferente, de gran belleza, pero belleza indígena, y el colorido, también de Degas por los estudios de la luz, y ahí está pues un poco chamuscado el tema importantísimo del impresionismo. Y entonces, bueno, hasta luego y nos veremos dentro de 15 días. Hasta luego, profe. Muchas Bueno, gracias, profe. Hasta luego, bueno, profe, gracias. que les vaya Gracias, bien. profe. Bueno. Ahora yo. Ok, Jacqueline Camacho. Jacqueline Camacho. Está, ok. Kevin Calvo. Víctor Fernández. Presente. Positivo, todo muy positivo. Víctor. Presente. Ay, sí, también, Steven, siempre te digo, Víctor, bueno, vos me entendés. Gabriel Galvez. Presente. Leonardo Gutiérrez. Presente. Ujú. Juan Ignacio Pacheco. Presente. Christine Bolsing. Presente. Gracias, Christine. David Ciel. Presente. Ujú. Gracias. Luis Ángel Goñi. Presente. Melanie Camacho. Presente. Victoria Cascante. Presente. Ujú. Saúl Corrales. Presente. Gracias, Saúl. Valeria Fernández. Valeria.
Fernández. Miranda Granados. Presente. Gracias, Miranda. Alejandro Jiménez. Alejandro Jiménez. Voy, Alejandro. Ana Laura López. Ana López. Anthony Mayorga. Presente. Gracias, Anthony. David Mora. Por ahí lo oí hablando, ¿verdad? No, profe. Roberto Mora. Roberto Mora. Kenneth Porras. Kenneth. Vanessa Quiroz. Vanessa Presente. Quiroz. Vanessa. Ariana Ramos. Presente. Yasti Sánchez. Presente. Gracias, Yasti. Amanda Solano. Presente. Stacy Trejos. Presente. Perfecto. Yo les voy a estar enviando. Bueno, Disculpe, perdón. ajá. Yo soy Roberto Mora, no sé si me llamó, es que se me acaba de desconectar y ya me volví a Sí, conectar. Roberto, sí, te puse ausente. Dame un segundo. Ok. Ok. Perdón ahí, más bien. Listo, no te preocupes. Gracias, mi amor. Con gusto. Ahí les voy a estar pasando, voy a buscar una buena versión de los libros de Ulises y de Joyce y de el Kafka, la metamorfosis de Kafka, para que cuando tengan pues un ratito también se deleiten con esas obras. ¿Verdad que con ustedes nosotros tuvimos la clase de Goya o no? ¿O fue que yo nada más les mandé las obras y el resumen? ¿Fue así? No, no tuvimos la clase de Goya. ¿Verdad que no? Ok, entonces... Usted mandó las obras, pero creo que nunca se habló. Exacto. En mediación está esa clase del grupo, si no me equivoco, que la única que pudimos grabar está donde está el texto de Goya, el único video que hay ahí, por si alguna tiene interés de ver esa clase que está súper interesante, y entonces también por eso les puse ahí en el grupo que los que estén interesados en ver esa clase pueden referirse ahí en mediación virtual, ahí la pueden encontrar. ¿Está bien? Genial. Una pregunta, ¿Goya también se Ujú. incluía en el resumen, bueno, en el trabajo final? Eso, Donis, obviamente creo que si es de este grupo, pues obviamente no creo que lo vaya a incluir como tema, pero puede que diga que sí, ¿verdad? Entonces, por eso sí se les sugiero que la vean. Genial, muchísimas gracias. Con gusto, Amanda. Bueno, entonces eso sería todo por la tarde de hoy. Encantada de verlos y nos vemos en un par de semanas. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Cualquier Gracias, consulta hasta estoy luego. ahí por WhatsApp. Gracias. Claro.